faltaba en los debates, pero más cuidado. Ya, pero ¿cuál es lo último que hicimos? ¿Qué es lo que dice el 22? Los 22.1. ¿Qué dice? Notificación de afluiría de los interesados. Bien. Entonces nosotros hemos estado hablando en la clase anterior lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos estado viendo en cuanto al procedimiento administrativo. Antes de entrar a la práctica, lo que yo necesito es que tengamos una idea básica qué es un acto administrativo, ¿sí? Entonces hemos visto que el acto administrativo son decisiones que toma quién, la administración, ¿no es cierto? Además de ello, ya hemos visto más o menos cuáles son las características del acto administrativo, hemos visto los requisitos del acto administrativo, ¿no es cierto? Hemos explicado, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces el acto administrativo, también hemos tenido la oportunidad de tocar que, ¿sí? El acto administrativo puede ser nulo, ¿no es cierto? Entonces hemos visto la nulidad del acto administrativo. Hemos visto de que existe un artículo donde taxativamente te señala, ¿sí?, cuando la administración declara nulo una decisión de la administración, cuando la administración declara nulo un acto administrativo, ¿no? Entonces hemos visto todas las causales por las cuales se pueda declarar un acto administrativo, ¿no es cierto? También hemos manifestado que mientras no se declara nulidad, el acto administrativo sigue teniendo su validez, ¿no es cierto? Es válido el acto administrativo, ¿no es cierto? Y también hemos visto de que quien declara la nulidad de un acto administrativo es la misma institución o el Poder Judicial, ¿no es cierto? Eso es lo que dice ese artículo, ¿no? Puede ser administrativa o jurisdiccional. Administrativa por la misma institución, jurisdiccional por el Poder Judicial, ¿no es cierto? También hemos visto y hemos tenido la oportunidad de ver que el acto administrativo, ¿sí?, quien declara nulidad es el superior jerárquico, y a falta de el superior jerárquico, quien en todo caso declara nulidad, a falta de un superior jerárquico, quien declara nulidad es, ¿sí?, quien emitió el acto, ¿no? Posteriormente hemos visto de que ya es válido el acto, se emitió el acto, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser eficaz. Y para buscar la eficacia, nosotros hemos visto que el acto tiene que notificarse, ¿no es cierto? Tiene que ser notificado a partir de la notificación surge sus efectos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos tratado de hacer una clase en conjunto donde ustedes participan y de esa manera de repente motivarlos para que ustedes puedan tener algún tipo de punto. ¿Por qué? Porque cuando yo planifico, no hay de dónde sacar más puntos, ¿no es cierto? A pesar de que necesitan los 5 puntos. Los 5 puntos, porque no, yo alrededor de 5 puntos tengo por seguro de que casi el 80% estaría en mala situación. Entonces, por esa razón de que ya leyendo, aunque interpreten mal, pero estamos aquí para orientar, para interpretar las normas, ¿no? Es por eso que la lectura de Cristian Guzmán Napuri dice que los principios también permiten interpretar las normas, ¿no es cierto? En la primera parte te habla de ese tema. Entonces, nosotros hemos estado hablando de la notificación, ¿no? Y hemos dicho que la notificación es válida, en principio, desde que se hace conocer la decisión de la administración al administrado, ¿no es cierto? Y hemos visto también, pues, que las notificaciones surten de eficacia cuando otorgan beneficios a partir de, ¿sí?, su emisión, ¿no?, de su notificación, ¿no? Y también hemos visto que hay decisiones de la administración que, en todo caso, la administración te dice que puede ser válido no desde su notificación, no desde su emisión, sino antes de la emisión de la decisión. Eso también lo vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por otro lado, hemos visto que la obligación de notificar es por parte de la administración, y puede hacerlo, ¿sí?, directamente a través de su personal, puede hacerlo a través de mensajería o puede hacerlo a través de autoridades políticas en sitios alejados, ¿no es cierto? Las formas de notificar son en el domicilio, ¿sí?, es a través de correo electrónico y es a través de periódico, ¿no es cierto? ¿Sí? Publicaciones, mejor dicho. Y las publicaciones pueden ser, son en el Diario Peruano y uno de mayor circulación. De ahí hemos pasado, en todo caso, a ver el tema de las notificaciones personales, ¿no? Las notificaciones por publicidad, por periódico, ¿no es cierto? Hemos visto de que estas se dan en situaciones excepcionales cuando así la norma o la ley lo dice, o también cuando la persona ha sido declarada desaparecida, o cuando la persona no tenemos, ha salido al extranjero, no traemos referencias a pesar que estamos haciendo esas obligaciones, y lógicamente nosotros tenemos que cumplir con una notificación. ¿Por qué? Porque él tiene una obligación. ¿Con quién? Con la administración.
Y para que no prescriba, entonces nosotros lo que hacemos es notificarlo a través de, ¿no es cierto? Entonces usted me manifiesta que nos hemos quedado en la parte de pluralidad de interesados, ¿no? Entonces puede que haya un pedido, ¿sí?, donde haya pluralidad de interesados. Entonces te dice cómo surten los efectos las notificaciones cuando sucede esto. Entonces te dice, en primer lugar, ¿sí?, cuando hay un pedido en común por una pluralidad de interesados, te dice que se notifica a todos, ¿no es cierto? Eso dice la norma, ¿verdad? Se notifica a todos los interesados que han hecho ese pedido en común, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando de repente, ¿sí?, se hace un pedido en común, pero se señala un domicilio en común, ¿no? Por ejemplo, se identifica cada uno de ustedes, pero señalan que donde se tiene que hacer las notificaciones es en este domicilio, ¿no? Entonces la administración entiende de ese pedido común, ¿sí?, que tiene que notificar la decisión en ese domicilio, ¿sí?, común que ha sido señalado por quién, por las partes, ¿no? Y la tercera es, te dice, cuando son más de 10, ¿sí?, 10 los interesados, ¿dónde se notifica? ¿Recuerdan? Eso no hemos visto. Quien encabeza, ¿no es cierto? Quien encabeza la lista, ¿no es cierto? Entonces lo notifico a él para que él pueda comunicar en todo caso la decisión de la administración a los demás, ¿sí? Hasta ahí creo que nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos. Bien, muy bien. ¿Recuerdan cuando nosotros en un momento, ahorita van a leer ya? ¿O quieren leer desde ahora? ¿Qué he dicho de la clase? Ya íbamos a hacer la clase ya. ¿Cómo? ¿Ah? Por eso yo hago la clase. ¿O ustedes quieren leer los artículos? ¿La mitad, ya? Sí, mitad. Por ahora, yo ¿sí? ¿De acuerdo cuando nosotros señalamos y usted leyó, ¿sí?, que te decía, es eficaz el acto administrativo a partir de... ¿Qué decía? Es una notificación, creo que decía. Sí, a que no se notificado, es eficaz la decisión. ¿Qué más decía? Legalmente notificada, ¿no es cierto? ¿Qué significaba legalmente notificada? De que yo cumpla con ciertos requisitos que te señala la misma norma, ¿no? Y te dice lo siguiente, ¿no? Para que sea válida y legalmente notificada, me dice en principio, número 1, ¿sí?, se tiene que notificar el íntegro. ¿El íntegro de qué? El íntegro del acto administrativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si no voy a tu casa notificarte alguna resolución y son 5 hojas y te notifico con 2 hojas? ¿Es válido ese acto administrativo? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la norma me dice que tienes que notificarme con el íntegro de ese acto administrativo. Si son 5 páginas o 5 hojas, son las 5 hojas que yo tengo que notificarte. Por eso en la cédula de notificación te dice se notifica con, ¿sí?, 3 páginas, 2 páginas, 1 página, ¿no es cierto? Entonces, no sería una notificación válida. Por lo tanto, ¿sí?, al no ser una notificación válida, no surte sus efectos. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Por otro lado, también te dice que, ¿sí?, la notificación, para que sea válida y surta sus efectos, tiene que indicar, ¿sí?, de qué proceso. ¿Qué más dice? Dentro de que haya sido dictado. Un proceso que haya sido dictado, ¿no es cierto? ¿Qué te está diciendo en todo caso aquí? Te está diciendo, oiga señor, ¿sí?, tú tienes que indicarme de qué proceso se está refiriendo. Ah, ya, se está refiriendo porque tú has solicitado o has pedido una licencia de construcción, ¿no? Entonces estamos referidos a la licencia de construcción que tú estás solicitando, ¿no es cierto? Oye, es de una fiscalización que he hecho. ¿De qué fiscalización? De la fiscalización donde se te ha determinado que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones, como por ejemplo, con pagar la CTS de tus trabajadores. Como, por ejemplo, no estás cumpliendo con pagar tus impuestos, ¿no? No estás cumpliendo con sacar, en todo caso, el permiso de aprobación del estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿A qué proceso? Entonces, tienes que indicar al proceso que se haya dictado, ¿no es
cierto? Y si yo no pongo qué tipo de proceso, entonces estoy cumpliendo con una forma que establece la ley para notificación, entonces no es válido, ¿no? Porque de repente el administrador dice, pero ¿de qué se trata? ¿De qué es? ¿A qué se refiere? ¿No es cierto? Entonces yo tengo que facilitarle al administrador, ¿sí?, a qué se está refiriendo, ¿sí? Por otro lado te dice que tiene que identificarse quién es el funcionario, ¿sí?, que estás suscribiendo el acto administrativo y cuál es la entidad de la que se emite ese acto administrativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es mi derecho saber quién es el funcionario, en todo caso, que está tomando una decisión, ¿no? ¿Quién es el que ha decidido sobre ese acto administrativo? ¿Sí? Y por lo tanto, en todo caso, en esa resolución tiene que estar la firma de ese funcionario, ¿no es cierto? Y lógicamente la institución, ¿no? Es el ministerio, es el gobierno regional, es el gobierno local, es un gobierno local distrital, el gobierno... ¿De quién es? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces también te dice que se tiene que cumplir con esa, ¿no es cierto? También te dice que en la resolución tiene que indicar si con ese procedimiento, ¿sí?, o con ese acto administrativo estoy dando por agotada, ¿sí?, la vía administrativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces te va a decir, señor, con la decisión emitida por esta instancia o por este órgano, se da por agotada la vía administrativa. ¿Por qué? Porque después de ello, tú, de repente, quieres, si no estás conforme con la decisión de la administración, puedes irte a dónde? Al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Vuelvo a repetir, en la administración hay cosa decidida, no hay cosa juzgada, ¿no es cierto? La administración decide, ¿sí? Entonces tú puedes irte al Poder Judicial para, en todo caso, interponer el proceso contencioso para que sea revisado por un juez, ¿sí? Por otro lado te dice, señor, ¿sí?, también en la resolución se tiene que indicar que si no se ha agotado la vía administrativa, ¿qué recursos se puede interponer? Interponer contra ese acto administrativo, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un recurso de reconsideración, puede ser un recurso de apelación, ¿no es cierto? Y excepcionalmente un recurso de revisión. ¿Se da cuenta? Entonces, todas esas formalidades, ¿quién te lo pone? La norma. ¿Quién te lo señala? La ley. ¿Se da cuenta? ¿Sí? La ley. Entonces, por eso cuando en un inicio te dice, es eficaz el acto administrativo a partir de su notificación legalmente. ¿Sí? Legalmente, ¿no es cierto?, cumpliendo con todo esto. ¿Sí? Entonces, por eso no es necesario que ustedes lean y concuerdan. ¿Por qué? Porque si ustedes leen fríamente, ya es eficaz a partir de su notificación, te notificaron con 2 hojas, pues ni modo, no es ni modo. Porque si usted conoce las normas, se da cuenta que eso no es legal, eso no es correcto. Por lo tanto, esa notificación no es válida. ¿Sí? Otro tema importante en las notificaciones que ustedes tienen que conocer y deben conocer es desde cuándo, ¿sí?, se computa de los plazos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la notificación sirve para de repente para que usted pueda interponer recursos impugnativos, la notificación sirve para que de repente usted pueda interponer procesos contenciosos administrativos. ¿De dónde? ¿Desde cuándo? O sea, usted hace ese cómputo en las notificaciones. ¿Sí? En principio la norma te dice lo siguiente, ¿no? Es obligación de la administración notificar, ¿sí?, notificar el acto administrativo, la decisión de la administración, ¿sí?, hasta 5 días después de la emisión del acto. 5 días después de la emisión del acto. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la administración tiene 5 días para hacer conocer su decisión al interesado, al administrado, en un plazo de 5 días. Esto generó en un inicio ciertos problemas y ciertas discusiones que han sido resueltas, ¿no? ¿Qué pasaría en todo caso? Y les pregunto a ustedes, y les traslado la pregunta, ¿qué pasaría si yo no cumpliría como administración en notificar la decisión, mi decisión, en ese plazo de 5 días? ¿Qué pasaría?
Se podría pensar. Claro, doctor. Posiblemente, si está estipulado dentro del trámite administrativo correspondiente, podría ser silencio administrativo, positivo o negativo. Sí, pero de repente yo ya apliqué el silencio administrativo. Aquí se trata simplemente, bueno, es válido también. Puede ser lo que usted dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si me notifica, ha vencido el plazo, yo puedo acogerme al silencio administrativo positivo, si así dice el procedimiento, silencio administrativo negativo. Sí, puede ser. ¿Qué más? No se estaría respetando como principio de necesidad, porque al no avisar o no haber notificación a los 5 días hábiles, entonces no se está simplificando lo que se tiene que hacer el plazo para llegar a la notificación. Ya. ¿Qué más? ¿Sería nulo el acto administrativo? Si me dice 5 días, no cumpliendo el plazo de 5 días, ¿sería nulo? No, solo O sea, ninguna notificación en el plazo laboral. ¿Qué más? Muchas personas te decían, o muchos abogados te decían, oye, es nulo el acto administrativo, la norma señala que son 5 días, no has cumplido 5 días, por lo tanto, terminó. ¿Sí? Y después hubo unas interpretaciones, no solamente del Tribunal Constitucional, sino de la Sala Constitucional y Social, donde te decía de que esos 5 días lo que va a acarrear es responsabilidad en la persona que debió cumplir con la notificación, pero más no nulidad del acto administrativo. ¿Sí? Entonces exactamente, hay responsabilidad, ¿no es cierto? Pero no nulidad. Es decir, que la administración, después de vencidos esos 5 días, te puede notificar esa decisión. ¿Sí? Entonces ustedes no pueden agarrar y decir, no, ¿sabes qué? 5 días, por lo tanto, nulo. No. Ya eso fue resuelto por resoluciones, ¿sí? O jurisprudencias donde te señalan que existe responsabilidad de la persona que debió notificar en el plazo de 5 días. Pero eso no es una causal para declarar nulidad, ¿no? Porque usted hemos visto las nulidades, ¿no es cierto? ¿Sí? No es una causal para declarar una nulidad. Oiga, pero no podríamos decir de que en todo caso está contraviniendo la ley, porque si la ley te dice 5 días, ¿no estaría contraviniendo la ley? ¿Usted qué piensa? Porque te dice, es nulo el acto administrativo que contravenga la ley. ¿No estaría contraviniendo la ley? Si te dice 5 días y tú no estás cumpliendo 5 días, ¿estás contraviniendo la ley? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes que son unos jóvenes muy inteligentes. A ver, le doy un punto a quien dé con la respuesta. Vuelvo a repetir, ya, a ver, para que lo entienda mejor y usted lo procese y responda. ¿Sí? Yo les digo en este momento, oiga, pero eso no acarrea nulidad. Y usted me puede preguntar, sí, pero nosotros hemos escuchado en la clase anterior que es nulo el acto administrativo que contravenga la Constitución y la ley. Si la ley te dice que notifiques en 5 días, ¿no estarías en todo caso una causal de nulidad de un acto administrativo? Sí, doctor. Es nulo todo acto administrativo si es que esta no contraviene su eficacia, si es que se lleva contra la ley, ¿no? Entonces, si es que hay un formalismo específico que evita su eficacia como tal el acto administrativo, entonces no podría ser nulo. Ya. Doctor, si lo vemos en un caso estricto, sin tomar los principios en cuenta, excepto el principio de legalidad, sí sería nulo. Pero si tomamos los demás principios, entonces no sería conveniente dejarlo nulo, sino como indica el propio procedimiento, en la situación responsable de un notificó y llegar lo más antes posible a la notificación, pero sin dejar ¿Ya? ¿Qué piensas? Yo les tengo esa pregunta en el examen, les digo, ¿no? O sea, la ley señala que el plazo para notificar los actos administrativos es de 5 días. ¿Sí? En caso de que el funcionario de la municipalidad distrital de José Luis Bustamante de Rivero, ¿sí?, por descuido, por negligencia, llame lo que usted quiera, no ha notificado en el plazo de 5 días. ¿Usted piensa que
se debería declarar la nulidad del acto administrativo. Es nulo por contravenir a la ley. ¿Ustedes qué me responderían? No está contrayendo, o sea, sí está contrayendo con lo que se pide, por lo que se espera que se realice, pero no está afectando al administrado. O sea, no hay como tal algo perjudicial al haber ido contra eso. Como tal, entonces yo pienso que sería válido, pero no eficaz. Doctor, en base al artículo 16, eficacia del acto administrativo en el inciso 2, el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión. Entonces no podríamos considerarlo nulo porque el hecho de que no se haya notificado como tal el administrado en la fecha de los 5 días no podría declararse nulo al no entregarse al administrado, porque ya está siendo eficaz desde que ha sido emitido. Entonces si no otorga podría... beneficio, si no otorga beneficio. Incluso si no otorga beneficios, ya estaríamos nosotros, la administración pública ya estaría dando un acto administrativo, ya estaría dando una voluntad por parte de la administración pública, entonces ya estaría siendo eficaz como tal. No tendríamos por qué nosotros invalidarlo, o bueno, no tendría por qué ser nulo. Leer la parte donde dice cómputo de plazo, por favor, el artículo. Sí, puede. Sí, puede. Plazo y contenido para efectuar la notificación. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días a partir de la expedición del acto que se notifique y deberá contener... Ya, lo siento, ya. Entonces mi pregunta es, eso dice la norma. Deberá haber un plazo máximo de 5 días, ¿no es cierto? Sí, es lo que dice. Ya, entonces se me vencieron los 5 días. Es nulo el acto administrativo. Sí, o sea, acá podría ser el principio de diluvio proacción. O sea, si le perjudica al administrado, pues tendría que ser nulo, pero si le beneficia, no. Ya. ¿Qué más piensan? ¿Qué más creen? ¿De qué tema estamos hablando? Que básicamente los actos administrativos, o sea, si en general dentro de la administración pública se requiere la participación de la ciudadanía, yo creo que las formalidades que pueden ser subsanables deberían de afectar el interés público y el beneficio del usuario. ¿Qué estamos hablando con lo que estamos desarrollando en la clase anterior? ¿De qué estamos hablando? De eficacia, ¿no es cierto?, del acto administrativo, y de que cuando es eficaz a partir de su notificación, ¿no es cierto? ¿Y de qué estamos hablando? De notificación, ¿no es cierto? No estamos hablando del acto administrativo. El acto administrativo ya se dio. El acto administrativo, tú puedes pedir una etapa, por ejemplo, cuando se da el acto administrativo, pero aquí no estamos hablando del acto administrativo, aquí estamos hablando de la notificación, ¿te das cuenta? Entonces lo que podríamos de repente decir es nula la notificación, no el acto administrativo, ¿no? Si tú no has notificado en ese plazo de 5 días, lo que podrías pedir en todo caso, en el peor de los casos, la nulidad de la notificación, no del acto administrativo, ¿te das cuenta? ¿Sí? No del acto administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acto administrativo lo que quieres hacer es hacer conocer la decisión. Entonces, ¿por qué? Si yo no he cumplido con notificar en ese plazo, va a decirme nulo el acto administrativo. No. La nulidad del acto administrativo solamente se da por las causales establecidas en el artículo 10. Entonces, contravenga la ley. ¿Qué? ¿La ley qué? El acto administrativo, no la notificación. ¿Sí? Si esa decisión contraviene la ley, entonces es nulo el acto administrativo, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos hablando de la notificación. Deberá notificarse un plazo no mayor de 5 días. Entonces, no tiene que verse nada con el acto administrativo, ¿se da cuenta? Entonces, lo que tendría que declarar, pedirse, ¿no? O sea, si hace una mala notificación, es la notificación, nulidad de la notificación, o que se vuelva a notificar, yo qué sé. Entonces, por eso el tribunal
Y la Sala Constitucional te dice, ¿sí? El hecho que no se realice una notificación o se realice mal una notificación no tiene como efecto la nulidad del acto administrativo, ¿sí? Entonces, cuando agarramos y te dice los cómputos de los plazos, te dice, se computa, ¿sí? Cuando es en el domicilio de la persona, ¿sí? En el domicilio de la persona, ¿sí? Surte efectos a partir del día de su notificación. De su notificación, ¿no es cierto? Primera. Segunda, te dice cuando usted ha decidido, porque usted así se lo ha pedido, que de repente lo notifiquen en su correo electrónico, ¿no es cierto? Surte efecto, te dice, desde el momento en que yo puedo aprobar, ¿sí? Que la notificación recepcionada, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde yo voy a probar definitivamente que he cumplido en notificarlo, de repente en el domicilio, no de repente, he cumplido con notificar en el domicilio que usted ha señalado, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde sale hora y fecha, ¿no? Entonces, es a partir de que yo pruebe que he cumplido con notificar en su correo y ha sido supuestamente recepcionada. ¿Por quién? Por la administración. ¿Sí? Cuando se trata de publicaciones, generalmente son 2 publicaciones, ¿sí? 2 publicaciones. Te dice con un intervalo de 3 días. Entonces te dice, ¿desde cuándo surte efecto? A partir de la última publicación. De la última publicación, ¿sí? Desde ahí surte sus efectos, en todo caso, la notificación. ¿Qué sucedería si yo lo notifico, digamos, primero mediante en su domicilio y posteriormente mediante una publicación? ¿Desde cuándo surte efecto? ¿Ustedes qué creen? Primero lo notifico por su domicilio y después mediante una publicación. Para asegurarme, o sea, de repente he ido a su domicilio, he tocado la puerta, nadie, veo por esa ventanita, veo que está todo oscuro, sucio, cochino, como que ya, pues, era una oficina que de repente automáticamente no hay nadie. Entonces, pero ese es el domicilio fiscal que me ha señalado, ¿no? Entonces, ya, pues, pero como yo quiero asegurarme, porque seguro me va a decir nunca, no hay, yo qué sé, entonces además hago una publicación, porque eso hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Desde cuándo se quería efecto? Desde la notificación en el domicilio. El otro sería nulo. ¿Desde cuándo? A ver. Primero lo iba a notificar a su domicilio. Y después lo notifico mediante una publicación. Domicilio. Entonces, ¿para qué lo te notifico? Pues por publicación. ¿Para asegurar? Sí, pues para asegurarme. Entonces, ¿desde cuándo? ¿Cuál es lo que voy a usar el cómputo? El de domicilio, la publicación. Desde la última, ¿sí?, forma que he utilizado, que es la publicación. Entonces, a partir de, si he utilizado como última forma de notificar a la persona la publicación, entonces computo a partir de la fecha de la publicación. ¿Sí, doctor? Doctor, pero en la ley no había una relación, un orden. Sí, ya establecido. Sí. Usted dice que primero se notifica por domicilio, luego era por correo y luego por publicación. En este caso se ha omitido la segunda forma. ¿No sería nulo? No, yo no soy su correo. O sea, la prelación es, primero es en su domicilio, después en su correo y después es por ahí. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Pero en este caso lo único que yo sé es que él señaló un domicilio. Perfecto, he ido como notificó su domicilio, pero como te vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y eso sucede, ténganlo por seguro, en nuestro país abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran, en todo caso negocios, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchos agarran, se van con unas deudas inmensas a los negocios, no solamente deudas al Estado, sino deudas a los trabajadores, deudas a salud, deudas un montón, ¿no? Entonces, ¿qué hace la administración? Pues sigue pues, a esas personas, ¿no es cierto? Porque algunos son vivos y tienen esa forma de trabajar, ¿no? Y la administración pues no puede permitir eso, ¿no? Tiene que de alguna manera de repente ver cómo, ¿sí?, hace cumplir a esa persona esas obligaciones, porque no es que, por ejemplo, cuando yo tenga que pagar sus aportes a salud, ¿no es cierto?, yo le estoy descontando a usted,
¿sí? No es que, o sea, eso es plata del empleador, es plata de usted, porque yo le descuento el 9% de lo que usted percibe, de lo que usted recibe como remuneración, ¿se da cuenta? Y ese 9% mi obligación es depositarlo a salud, porque si a usted le pasa algo, a su familia le pasa algo, entonces usted puede ir a los hospitales de salud para que lo atiendan, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si yo le descuento, ¿sí? Y me quedo con esa plata? Sucede, pues me quedo con esa plata, ¿se da cuenta? Nunca aporto de salud. Cuando usted va de salud, le dicen, señorita, ¿sabe qué? Discúlpeme, su empleador nunca pagaba, ¿no? Por lo tanto no puedo atender. Entonces, ¿qué tiene que hacer de salud? Oye, esa es mi plata, alguien se ha llevado, entonces tengo que ir a cobrar. Pero cuando voy a cobrar, de repente, desapareció, pues, pero no, tengo un domicilio, ¿sí? Pero ya, pues, entonces de repente voy a ubicar a esa persona porque tengo que cobrar, es algo que me debe, ¿no? Es igualito, lógicamente que el Estado es diferente, ¿no? Pero es igualito que a usted le debe a alguien, tiene dos opciones, o le regala o le cobra, ¿no es cierto? Entonces, si le quiere cobrar, usted tiene que perseguirlo por donde le encuentre, ¿no es cierto? Entonces el Estado hace lo mismo, pues eso notifica su domicilio. Pero para que usted diga, no, que nunca me notificaron o de repente yo me fui, perfecto, no, sí puede tener notificación. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo va a computar el plazo para cualquier cosa? Desde el momento de la última notificación. ¿Cuál fue? La publicación. ¿Sí? Entonces, ese es el cómputo en cuanto a los plazos de las notificaciones. ¿Sí? Hasta ahí me van entendiendo, por favor. ¿Me van entendiendo, doctores? Perfecto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Pregunten normal. ¿Nada? Perfecto. ¿Qué pasaría si hay una notificación defectuosa? ¿Qué es una notificación defectuosa? Carece de algunos requisitos. ¿Y qué pasaría si carece de unos requisitos? ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenía que notificar el íntegro, solamente que eran 5 hojas, como señalamos, me notifico solamente con 3 hojas. ¿Sí? Esa es una notificación defectuosa. ¿Puedo subsanar? Sí, se puede subsanar, ¿no es cierto? Puedo subsanar, ¿sí? Y en caso de que pueda subsanar porque no cumple con alguno de estos requisitos, ¿desde cuánto voy a computar el nuevo plazo? Desde la nueva notificación, ¿no es cierto? Yo no puedo computar el plazo desde esa notificación inválida, ¿no? Porque por eso su término es inválida, no tiene validez, ¿no es cierto? ¿Que puedo convalidar una notificación? Sí puedo convalidar una notificación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Volviendo a notificar. Primer caso, ¿no es cierto? Primer caso convalido, ¿sí? La notificación defectuosa, volviendo. ¿Se puede convalidar notificaciones? ¿Cómo así? Les explico. La doctora me dice en su escrito que vive en la calle X del distrito de Miraflores, ¿sí? X1, ¿ya? Pero yo voy en todo caso a hacer la notificación y de repente notifico al vecino que es X2, ¿sí? Y de repente le estoy denegando el pedido de la otra. Le estoy denegando, ¿sí? Pero por un error del notificador ha sido notificada a la otra, ¿sí? ¿Qué pasaría si la vecina lee el nombre de la doctora y dice, pues oye, se ha equivocado, no es el domicilio de la doctora, sino al lado? Entonces va y dice, vecina, ¿sabe qué? Ha venido esta notificación y la han hecho llegar. Entonces ella lee y ve que le han denegado. Y frente a esa denegatoria interpone un recurso de apelación, interpone un recurso de reconsideración, ¿sí? Dentro del plazo. ¿Qué debe entender la administración? Que ha tomado conocimiento y por lo tanto ha ejercido su derecho que le correspondía, ¿no es cierto? Entonces ha convalidado la notificación, ¿se da cuenta? Ha convalidado, porque si ella de repente no apelaba, no hacía nada, y cuando querían de repente embargar, decían, ¿cuándo me notificaba? Y entonces cuando revisan, pues no era su domicilio, entonces la notificación es válida, tendrían que retrotraer y volver a hacer la notificación.
pero de repente la doctora cuando vio, ah, no, esto es mío, ah, no me han dado, entonces apelo. Entonces, ¿qué tiene que tener la administración? Que, ¿sí?, ha, en todo caso, tomado conocimiento de la decisión, ha convalidado la notificación y por lo tanto ha ejercido los derechos que le corresponden, ¿no es cierto? Entonces también puede suceder esos casos de convalidación de la notificación por parte del administrado cuando ejerce sus derechos que le corresponden. Como por ejemplo, reconsidera, como por ejemplo, ¿sí?, o como por ejemplo pide la nulidad de un acto. ¿Sí? Entonces también se puede convalidar de esa manera las notificaciones. ¿Sí? Doctores, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Listo, entonces. Ahora entramos al siguiente tema. Doctores, la siguiente clase que me toca el día jueves, les voy a entregar el trabajo que vamos a hacer en la siguiente fase. En la siguiente fase va a ser un trabajo que yo, en base a un sorteo, se lo voy a entregar para que ustedes se den cuenta que todas las instituciones públicas se guían por procedimientos, todas las instituciones. No hay una institución de la administración pública que no se guíe por procedimientos, ¿no? Es más, usted se va a dar cuenta con lo que el trabajo que le voy a señalar, que hay instituciones que establecen sus propios procedimientos, ¿sí? Sus propios procedimientos, ¿sí? No al margen de la Ley General de Procedimientos Administrativos, sino de repente dentro de lo establecido en la Ley General de Procedimientos Administrativos que estamos estudiando, ¿sí? Y como dice la lectura, ¿no? La lectura te dice que hay instituciones que establecen sus propios procedimientos, pero sin apartarse de los principios generales del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, yo voy a dejar esos trabajos. Además, yo entiendo que ustedes ya están preparándose o están leyendo las jurisprudencias. Son 3 jurisprudencias del Tribunal Constitucional, ¿sí? Existe también para el siguiente trabajo, que ustedes quieren los puntos, porque si no, de repente muchos no van a aprobar. Hay una sentencia hay una resolución del Ministerio de Trabajo y hay una resolución de Indecopi, ¿no?, que resuelven también en base de principios, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema, ¿no? Y el doctor Smayer me va a ayudar en este tema, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy es algo importante que se llama principios, ¿sí?, del procedimiento administrativo, ¿sí? La lectura que ustedes han podido leer, la lectura que habla de 16 principios, pero con la modificación del Decreto Supremo 04-2019 han aumentado 3 principios más, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos un poco a tomar el control de lectura. Yo no lo voy a hacer en este momento escrito, porque hay muchos que no están conformes con mi calificación, porque dicen de que no he calificado bien, ¿sí? Pero yo cuando te digo explica, pues explica. O sea, si no me explicas, ¿qué voy a entender? Que me estás plagiando, que es humorista, pero las normas están para interpretarse como te dicen, lógicamente, en la lectura que te han funcionado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo razón no pienso y explico, ¿no es cierto? Si no me explicas, entonces digo, pues, ¿pero qué? ¿Sí? Entonces, para que ustedes no digan que yo estoy siendo injusto en la calificación, lo vamos a hacer de forma oral, ¿sí? Entonces, la persona que quiera participar se levanta, ¿sí? Y me explica, ¿no es cierto? Me explica la pregunta que le haga, ¿sí? Que va a ser referida, lógicamente, a la lectura, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay una explicación, ¿no? Si yo de repente pregunto a la fila de allá, ¿quién ha leído? La última. ¿Quién ha leído? Se levanta y explica a la pregunta que yo le hago. Nadie. La otra.
ustedes no lo han leído. Bueno, ¿quiénes han leído? Díganme. A ver, entonces se quedan leídos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada más. Ahí está. A ver, explico o no explico. Bueno, si todos han leído, ¿han leído todos ustedes? ¿Sí? Doctor Portugal, ¿ha leído usted? ¿Ya? A ver, vamos. Ya, aquí no ha leído nada. Aquí, ya. ¿Quién ha leído? Ya, por ahí. A ver, doctora, a ver, parece. Sí. No, la de atrás. Sí. ¿Ha leído o no ha leído, doctora? Doctora, a ver, explíqueme. ¿Por qué es importante, en todo caso, los principios? O sea, ¿por qué es importante conocer los principios, sobre todo del procedimiento administrativo? ¿Sí? Usted ha agarrado, perdón, ¿qué dice el autor sobre ese tema? Ayudan a cubrir los vacíos que pueda tener el procedimiento de la administración. Ya. No me va a ayudar a ponerle 1.5, ¿cuánto le tengo que poner? Medio punto. No me cumple nada. A ver, doctora. Bueno, como Pues medio, ¿cómo se llama la doctora? Bueno, por ejemplo, mi compañera ayuda en lo que es a llenar estos vacíos de lo que significa el ordenamiento jurídico. Y también se puede desempeñar los principios importantes dependiendo, por ejemplo, de las diferentes áreas. Digamos, en el tema de todas las cosas, digamos, del principio de legalidad, del principio de oficio, del principio de imparcialidad. Entonces, se podría decir que también en la lectura nos relata que a pesar de que los principios no son tan establecidos o que solamente sean digamos, dictados, se pueden incluso añadir más principios para también sustentar, como ya dije, los procesos de los ordenamientos jurídicos. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más ha leído? ¿Nadie? No, ya su fila ya pasó toda la fila de acá. ¿Qué? A ver, dígame, doctora, también en una parte te dice, hábleme sobre el principio de legalidad. Bueno, el principio de legalidad menciona que se debe interpretar la norma como tal para recibir la eficacia del acto administrativo, porque sí se utilizan varios principios para dar eficacia a lo que sería el procedimiento, pero el principio de legalidad nos establece la norma como tal para decir que el acto es veraz y eficaz para cumplir varios procedimientos para que se dé de manera eficaz. Ayúdela. Bueno, doctor, el principio de legalidad en sí se basa en que en sí, los actos administrativos no tienen que hacer más allá de lo que la norma indique, o viceversa, con la diferencia de los privados en sí. Como tal, la norma administrativa no tiene la potestad de hacer lo que la ley no indique, no tiene que hacer lo que el acto está referido a hacer. Ya lo notaba, doctor Esmeida. Sí, nosotros, la señorita que participó primero medio punto. Doctora, ¿qué es lo principio de la ley? El derecho que tiene a ser oído, registrado, que tiene la facultad de también presentar pruebas, de en realidad tener una buena participación
participación en todo el proceso, así que tienen la facultad, ¿no? De esa manera, trascender el conocimiento se debe de manera adecuada, eficaz y se respetan los derechos del implicado. Medio punto a la doctora. ¿Quién más levanta la mano? Dos partes del proceso que pueden ser el proceso adherido y el sustantivo. El adjetivo donde habla sobre el derecho, lo que son las normas de los requisitos y el sustantivo que habla sobre la sentencia de constitución. ¿Qué leído usted? Medio punto, doctor. Aquí quién ha leído. Doctor Portugal, ¿qué ha leído? A ver, dígame. Los principios, o sea, un poco de cada principio. A ver, ¿cuál es el poco que más sabes? No, sobre todo de los últimos principios nos damos cuenta que cada principio necesita de todos, o sea, del anterior o del sí. ¿Por qué? Porque van relacionados, como puede ser el principio de simplicidad y el principio de uniformidad. O sea, lo que viene a ser el tema del procedimiento administrativo, en este caso, lo que tiene que ser simple el procedimiento, o sea, lo que el administrado o el que busca algo tiene que realizar. Y tiene que ser casi uniforme en todo lo que quiera ser similar al interés que tiene el administrado. Póngale un punto al doctor Portugal por el esfuerzo que ha hecho. A ver, doctor, acá. ¿Usted va a participar? Predictibilidad, háblame de predictibilidad. ¿Pero puedes pararte, por favor, y explicarlo? ¿Qué ha leído? Acá. Predictibilidad. El principio de predictibilidad se trata de que debe haber un control. El administrado debe saber desde un inicio cuál va a ser el resultado, en donde el administrado, como el administrador tiene que explicarle cuál va a ser el procedimiento específico y qué resultado le va a llevar. Bueno, tiene idea. Tiene idea. A de oficio, a ver, háblame. Ya, en el principio de oficio se trata de que más o menos tiene que ser, algo procedimiento tiene que seguir. Sí. A ver. Se podría decir que tiene que seguir el orden correcto. No es llevar adelante. A ver, doctor, yo le voy a hacer la pregunta. A ver, díganme, ¿quién ha salido acá? ¿Quién ha salido? ¿Usted? ¿Dos? ¿Quién más? Levante con la mano, si no levante la mano ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y acá quién ha leído? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quieren dar lectura? Sobre un punto y medio. Elijan, pero elijan. ¿Elijan un punto y medio o quieren participar? No, un punto. Ya, un punto a ellos y un punto a los que han participado. Los demás no han querido participar. ¿Saben qué vamos a hacer? Y vamos a desarrollar la clase. ¿No me parece? Ya, doctores, vamos a desarrollar la clase porque el día jueves yo voy a salir temprano. Entonces,
Yo no sé, el día miércoles, como les expliqué, no hay clases, es lo que me han indicado. El próximo miércoles, ¿no es cierto? Mañana. El próximo. Sí, ahora yo no sé si es miércoles y jueves, porque creo que van a desarrollar acá PE, creo que van a hacer no sé qué cosa, ¿no? Y no sé si van a entregar a la universidad por 2 días, un día, no lo sé, pero estoy seguro por el día miércoles, ¿no? Entonces lo que no quiero es perjudicarme en el desarrollo de la clase, ¿por qué? Porque necesito hacer trabajo con ustedes, necesito hacer otra lectura con ustedes, necesito hacer 2 trabajos, ¿me entienden? Entonces, ¿les parece si avanzamos un poquito, por favor? ¿Ya? Ya, les doy 10, quería 5 minutos y avanzamos después con lo que es los principios de procedimiento de justicia. Sí, doctores, por favor.
¿No estoy bien? Sí, yo tengo ya los afiches. No, es para convocatoria. Vaya, está bacán. Le explica. ¿Quién quiere, por favor? ¿Quiere leer y explicarlo, doctor? Ya, léalo y explícalo, por favor. ¿No se lee? No está. Ah. Ya, listo. A ver, por favor. Estamos y participamos. Ya. Establece que la administración debe regirse a la Constitución, a la ley y al derecho, sin sobrepasar sus límites y se debe subordinar a la ley. Perfecto. A ver, usted dice que la administración debe regirse, pero actuar. Pero hay un término, de repente, usted me ayuda con el término correcto. Cuando la administración, si seguimos, estamos hablando de la Ley General de Procedimientos Administrativos, cuando te dice, las autoridades administrativas deberían actuar. ¿Y la actuar qué significa? Deberán, ¿qué hace la administración? Decidir, ¿no es cierto? Entonces lo que está diciendo es que la administración deberá decidir con respecto a la Constitución, decide respetando la ley y al derecho, ¿no? Dentro de las facultades que están, ¿qué? Atribuidas y conferidas, lógicamente, ya sea por la Constitución o ya sea por la ley, ¿no? Si yo agarro, creo en todo caso al Jurado Nacional de Elecciones, si usted lee la Constitución, le van a conferir atribuciones y competencias, ¿no es cierto? Si usted lee la ley de creación de OEFA, en la ley de creación de OEFA le dan atribuciones y le dan sus competencias, ¿no? Entonces te dicen, tú vas a actuar dentro de esas atribuciones, dentro de esas competencias, pero respetando ¿qué? La ley, la Constitución y el derecho, ¿no es cierto? Pero te está diciendo cuando tomes decisiones, principio de legalidad. La administración, el funcionario solo puede hacer lo que la ley dice, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice en todo caso ese primer principio. Segundo principio, el principio de debido procedimiento. ¿Quién quiere participar leyendo y explicando el debido procedimiento? Vamos a ver. Principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo, mas no limitativo, los derechos a ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable e impugnar las decisiones que los afectan. Muy bien. Este principio prácticamente nos indica, ya que en el principio de legalidad asume que la Constitución es algo que tiene que estar referente a la decisión, en sí el debido procedimiento también lo podemos encontrar en la Constitución, tiene una conexión. Aparte de ello, dentro de esto del debido procedimiento, como menciona, tiene el administrado el derecho a ser escuchado desde antes o después del acto administrativo. Asimismo, también tiene derecho a una decisión fundada, que tenga una debida motivación. Asimismo, podemos también decir de que puede ofrecer pruebas y también producirlas. Y por último, puede ser en un plazo razonable, que tiene que ver con el principio también de celeridad. Muy bien. Si usted tenía que hacerme, o alguien de ustedes me tendría que hacer una pregunta, ¿qué pregunta me haría sobre este caso? Si usted tendría que hacerme alguna pregunta, ¿qué pregunta me haría sobre este principio? ¿O lo entiende todo clarísimo? Doctor, es referente al texto, ¿no?
está claro. ¿Podría poner un ejemplo en cuanto a, dice, tales derechos y garantías se completan de modo enunciativo más no limitativo? ¿Qué se refiere con eso? Bien. No he entendido. Yo le pregunto, ¿no he entendido todo? Me dicen, sí. ¿A qué se refiere? La doctora está preguntando, ¿a qué se refiere? En la parte... No, está bien, doctora. Está bien su pregunta. Si no, yo pregunto acá. ¿A qué se refiere? Las normas están para interpretarse, vuelvo a repetir, el mismo autor te dice, no, las normas se interpretan, los principios se interpretan, pero para interpretar tienes que entenderlo, comprenderlo, ¿no es cierto? Entonces yo por eso le preguntaba, ¿usted tiene alguna pregunta para hacerme? Entonces, o está clarísimo. Entonces, si usted no me hace ninguna pregunta, debo entender que está clarísimo, ¿no es cierto? Pero acá la doctora le dice, a ver, ¿me puede explicar, sí, qué dice el texto, de que estos principios se deben entender? Te dice, de modo enunciativo más no limitativo. Entonces le pregunto, ¿a qué se está refiriendo con eso? Estos principios son números abiertos, es decir, que no debe estar limitado a lo que está ahí necesariamente. Muy bien. Muy bien. Para no ir demorando un poco, ¿no? Lo que te dice en esta parte, ¿sí? De modo enunciativo más no limitativo, si bien lo enunciamos, y porque se está enunciando, dice, el debido procedimiento se trata de lo siguiente, te dice, ser notificados, hacer expediente, refutar cargos, imputados, exponer argumentos, bla, 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 bla. ¿Sí? Este es el debido procedimiento, te dice, ¿no? Pero también en la parte de arriba te empieza diciendo, ¿sí? Más no limitativo, ¿no? ¿Eso qué significa lo que dice el doctor, ¿no es cierto? No nos vamos a limitar solamente a esto. Si hay algo más que permita a la persona, ¿sí? Argumentar, presentar dentro del debido procedimiento, en todo caso, sigue abierto, ¿no? Y tú no puedes decir un ratito, no. El debido procedimiento solamente se refiere a esto, nada más, lo dice la ley. No. ¿Sí? Si bien es enunciativo, pero no es limitativo. Es igualito que los derechos fundamentales, ¿no? Cuando el artículo 2 de la Constitución te dice, estos son los derechos fundamentales, ¿no? No significa que esos sean los únicos derechos fundamentales, ¿sí? Porque pueden aparecer más derechos fundamentales y se puede incorporar en todo lo caso en la Constitución. Antes no había como un derecho fundamental el derecho al agua, ¿no es cierto? Se incorporaba el derecho al agua potable, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está refiriendo. No tomes en cuenta que solamente estos son los únicos principios referidos al debido procedimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede que haya más, ¿sí? Derechos dentro del debido procedimiento. A eso se refiere. ¿Está claro o no está claro? Ah, sí está claro, ¿no es cierto? ¿O no? Dígame, doctora, ¿sí o no? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué diferencia existe entre este término y el término proceso? El proceso está regulado, el procedimiento es, o sea, se refiere más al orden que debe ir la secuencia que debe seguir el acto, y el proceso significa que está arreglado, que tiene límites. Ya, ¿quién más me puede decir? ¿Qué diferencia existiría entre el proceso y el procedimiento? Los procesos que se aplican en el Código Civil y los procedimientos son todos los que se aplican. Ya. ¿Te quería participar? Sí, la diferencia entre el proceso y el procedimiento es que el proceso en sí se basa más por no tener un objetivo, sino ser una función para llegar a este objetivo. Porque el procedimiento se basa en cumplir algo que ya está establecido, pero o sea, con algo que ya sabe cómo va a finalizar, ya puede ir conforme a lo que conocemos. Muy bien, lo que hizo su compañera ya participó anteriormente, ¿no es cierto? Proceso se refiere a lo judicial, proceso judicial, proceso,
final, procesos, ¿te das cuenta? ¿Sí? Y el procedimiento se refiere a lo administrativo, ¿sí? Procedimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en lo judicial, si usted revisa todo ese proceso, ¿sí? En lo civil, el proceso en lo laboral, el proceso en, ¿sí? Entonces, ya, esa es la diferencia. Bien, pasamos al siguiente principio. A ver, doctora, léalo y explíquelo, por favor, el principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las situaciones necesarias. Explíquelo. ¿Qué quiere explicarlo? De una manera que las autoridades administrativas ayudan o impulsan de alguna manera el proceso a favor del administrado, evitando el enriquecimiento de horas a causa de diligencias necesarias meramente formales y así también la tramitación sin convenientes. Pero está leyendo, explíquelo porque le digo, ¿qué quiere explicarlo ese principio? Básicamente, le ganó por el tema de la señorita Laura. Bueno, explíquelo. Básicamente significa que la continuidad del procedimiento no necesita de la parte activa del delegado. O sea, la autoridad no puede actuar velando que el procedimiento se dé sin irregularidades ni ninguna otra cosa que haga que esto demore. Muy bien, para ver. Establece que la autoridad administrativa debe impulsar de manera que el administrado no tenga que mostrar los intereses de primera mano. Debe de ser como uno que esté y debe de ser de este procedimiento de manera activa. ¿No? Usted dice, ¿no es cierto? Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te está diciendo? Quien dirige, ¿sí?, el procedimiento no es el administrado, ¿no es cierto?, sino es la autoridad ante quien se inicia, ¿sí?, ese pedido, esa pretensión, ese cumplimiento de obligación, ese derecho, ¿verdad? Esa autoridad es quien va a dirigir ese procedimiento, ¿no? ¿Y qué se entiende por dirigir el procedimiento? Te dice, ¿no? Y se refiere a ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes, ¿no es cierto? Oye, resulta conveniente para llegar de repente a la verdad, a mi decisión, ¿sí?, que de repente ofrezcamos se actúe esta prueba. Resulta conveniente de repente hacer una inspección, resulta conveniente de repente hacer un peritaje, resulta conveniente de repente pedir la testimonial, ¿no? Yo dirijo el procedimiento, ¿no es cierto? Y no solamente voy a regir por lo que está en el expediente, sino yo también puedo crear nuevas pruebas porque creo que se hace necesario para que yo pueda tomar una decisión. Entonces, ¿quién dirige el procedimiento? La autoridad encargada, ¿sí?, de tomar la decisión en ese procedimiento de oficio. No es el administrado, ¿sí?, sino, como dice, es la autoridad quien impulsa, ¿sí?, de oficio el procedimiento, ¿no? Y lógicamente realiza los actos para el esclarecimiento y para las reflexiones de las cuestiones necesarias y de esa manera poder tomar una decisión, ¿sí? El siguiente principio es el principio de razonabilidad. ¿Quién quiere tocarlo y explicarlo? A ver, doctor, por favor, léanlo y explíquenlo y después la doctora también lo explica, ¿sí? A ver, vamos, doctora, por favor. Principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, clasifiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de sus medidas. Básicamente lo que nos dice este principio es que al momento de que un funcionario o una autoridad pública tome una decisión o realice una acción, tiene que estar bajo sus facultades, esta decisión tiene que estar bajo sus facultades y tiene que a través de estas dar una solución específica a la situación que se presenta.
principio es de que cuando la autoridad vaya a realizar cualquier tipo de sanción, obligación, infracción que se menciona, esa debe tener muy en cuenta cuáles son los límites y qué es lo que no debe o no puede llegar a realizar para poder emitir estas decisiones. Fuera de esto también, esta autoridad debe de mantener siempre su tutela y la facultad que se le ha sido conferida, así como si va a realizar una sanción debe de mantener una proporción del por qué se está realizando, así como debe de mantenerse siempre principalmente la satisfacción del cometido. Deben ser razonables, proporcionadas y necesarias para cumplir con su objetivo público dentro de los límites de su autoridad. ¿Quién puede darme un ejemplo? Te dice que la administración puede, ¿no es cierto?, imponer obligaciones, ¿no es cierto? Puede sancionar, ¿sí? Porque te imaginas si la autoridad no tendría esa facultad de sancionar, entonces nadie cumpliría sus decisiones, ¿no es cierto? Y puede imponer restricciones. Entonces te dice, oye, cuando en cumplimiento de sus atribuciones, su competencia, imponga obligaciones, imponga sanciones, imponga restricciones, tiene que aplicar el principio de razonabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo voy a poner una obligación a una persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si de repente tú vas a pedir una licencia? En esa licencia, de repente, lo que tú quieres, tienes una tienda de 15 metros cuadrados. ¿Sí? 15 metros cuadrados, ¿no? Pero yo agarro, te voy a decir, para sacar la licencia tienes que presentar, ¿no? Copia de tu DNI, ¿sí? Tienes que presentar planos, ¿sí? Tienes que presentar una fotografía, tienes que presentar en todo caso estudio de impacto ambiental, tienes que presentar estudios de zonificación, tienes que presentar estudios de suelos. Oye, pero para una tienda de abarrotes tan chiquita me pides tantos requisitos, ¿sí? Para que yo cumpla con ese procedimiento y me des esa licencia. De repente no hay razonabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay razonabilidad. ¿Por qué no estoy poniendo una tienda como la de tiendas más, las tiendas que están todos, ¿no es cierto? Para que tú me expliques, me pides todos esos documentos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ese procedimiento no tiene o no se aplica el principio de razonabilidad. Me estás exigiendo más requisitos de repente de lo que sean necesarios para que yo pueda cumplir esa obligación, ¿no es cierto? Por lo tanto, de repente, yo prefiero ser informal, no cumplo ninguna obligación. ¿Por qué? Porque esto me genera un montón de gastos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que te dice, el principio de razonabilidad. Cuando tú establezcas procedimientos, ¿sí? En todo caso, haz que esos procedimientos sean sencillos. ¿Para qué? Para que el administrado pueda cumplirlos, ¿no es cierto? Pueda cumplir con esos procedimientos. Y no pidas requisitos innecesarios, ¿no? Como veremos más adelante, ¿no? Innecesarios que de repente, ¿sí? No conllevan a que tú, ¿sí? Tomes una decisión sobre ese tema que pueda aplicarse el principio de razonabilidad. El segundo es las sanciones, ¿no es cierto? La doctora llega tarde, y porque llega tarde, la sanción es la destitución. De repente no es la destitución, ¿no es cierto? De repente es una llamada de atención, ¿no? Lógicamente, si vuelve a llegar, la volveré a llamar por escrito, y si vuelve a llamar, de repente la suspenderé, y si vuelve a llamar, recién la destituiré. Pero si llega tarde, de repente 3 minutos, ¿sí? Yo no la voy a sancionar con la destitución, ¿se da cuenta? No hay razonabilidad entre la falta y la sanción, ¿sí? Entonces, principio de razonabilidad. Si yo te estoy dando esa facultad para que tú pongas sanciones, aplícala dentro de lo razonable. De acuerdo a la falta, la sanción, ¿sí? Y restricciones. ¿Qué significa restricción? Restringir. ¿Qué significa? Es una restricción. Impedir, ¿no es cierto? ¿Impedimento qué, por favor? ¿Qué significa? ¿Está bien, doctor?
Entonces, ¿a qué se refería con restricciones? Lo que hemos vivido, ¿no? Últimamente, ¿a qué restricción ha vivido usted cuando está en la pandemia? La libertad de tránsito, no te libertad, la libertad de tránsito, ¿no es cierto? Pero lógicamente de repente la pandemia ameritaba que se dicte ese tipo de restricción, ¿no es cierto? Ameritaba, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente es una gripe común, yo qué sé, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de repente la autoridad restringe la libertad de tránsito, de repente no hay proporcionalidad, ¿no es cierto? De repente en La Joya dicen que han muerto algunos animales, se presume que es por alguna infección, se presume porque es algún tipo de gripe, yo qué sé, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la autoridad? De repente restringimos la salida y entrada a los señores de La Joya, ¿no? Entonces tú dices, pero si es una gripe que ya ha sido demostrada que no afecta, no es contagiosa, ¿no? Entonces no hay proporcionalidad con la decisión que ha tomado la autoridad, ¿no? Como en algunos otros países, ¿no? No tomaron la restricción de libertad de tránsito porque te señalaban que no había proporcionalidad en todo caso, ¿sí? En esa decisión. Entonces, en conclusión, te dice, el principio de razonabilidad, cuando tú impongas obligaciones, sanciones o restricciones, tienes que, ¿sí?, otorgarlos, darlos de acuerdo a lo que te dice acá, ¿no? ¿Sí? Debe tutelar a fin de que corresponda a lo estrictamente necesario para satisfacer su cometido. ¿Sí? Para satisfacer su cometido. Entonces, a eso se refiere el principio racional. Tú tienes que aplicarlo. ¿Cuándo? Vuelvo a reiterar, disculpe que sea reiterativo. Cuando hay obligaciones, hay sanciones o restricciones. ¿Sí? A eso se refiere. Principio de imparcialidad. ¿Quién ha participado? ¿Quién ha participado? Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgando el tratamiento igualitario sobre el procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico la atención al interés general. La administración pública debería actuar con igual entre las partes. Entonces, lo que persigue sería la imparcialidad y que sea la equidad en la toma de decisiones para ambos. No he leído, pero no he explicado. ¿Usted ha participado? ¿Usted ha participado? ¿Quién ha participado? ¿Quién ha participado para? Ya, las dos, una primero y la otra después. A ver, escuchemos por favor. Es lo que dice la lectura, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Sí? A ver, doctora, usted explíquelo y complemente lo que dice la doctora. La no discriminación es un derecho que está en la Constitución, pero en casos que necesiten una diferenciación tiene que ser con un criterio objetivo y una motivación razonable, porque hay casos que sí necesitan distinguir ciertas desigualdades, ciertas diferencias que tienen que ser a favor del administrado, para así no emitir actos administrativos que favorezcan a cierto grupo, pero tipo desvirtuando el derecho de otro. ¿Alguien quiere complementar algo? En este caso, las autoridades administrativas no deben estar pegadas mucho a una parte, porque eso simplemente causa la parcialidad de esa misma y afecta mucho el proceso, ya que esto simplemente está vulnerando directamente los derechos para el mismo derecho de la imparcialidad. Ya más o menos, doctor, ¿me atrevería a dar un ejemplo? Respecto al caso de imparcialidad, pues, yo entiendo que el principio de imparcialidad se relaciona respecto a los principios también de discriminación. En este caso, por ejemplo, en el caso de no se debería aplicar el principio de imparcialidad,
cuando hay motivos razonables respecto a que si se puede dar una extensión del caso de impedido respecto a un auto mayor. En algunos casos tendría una preferencia respecto a otras personas. Claro, ¿no? Lo que se está diciendo acá, entonces, las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgando tratamiento y tutela igualitario frente al procedimiento, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo, porque usted no pertenece a mi partido político, entonces no le voy a dar preferencia. Porque usted no pertenece a mi condición social, entonces no tiene usted preferencia, ¿no es cierto? Le dicen que las autoridades tienen que actuar, en todo caso, de forma imparcial, porque si se parcializa ya no está buscando el interés común, está buscando un interés particular, un interés personal. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Ahora, de que puede haber diferenciaciones, sí, puede haber diferenciaciones, como manifestamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Pero ¿quién establece esa diferenciación? La ley, ¿no es cierto? Una diferenciación, por ejemplo, en la madre gestante, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene, en todo caso, privilegio frente a otra madre o a otra mujer que no sea gestante, ¿no es cierto? Es igualito al adulto mayor, ¿no es cierto? Tiene privilegio frente a otra persona que de repente no sea adulto mayor, ¿no es cierto? Pero que lo establece la norma, la ley, ¿no? Pero a priori, la autoridad, la administración, actúa de manera imparcial, ¿no es cierto? Eso es lo que se refiere, en todo caso, ese principio. El otro principio, ¿quién quiere participar, por favor, con el otro principio? El principio de informalismo. A ver, doctor, ¿puede participar? Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la revisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte de derechos de terceros o de Bien. ¿Quién quiere? A ver, interprétalo, por favor. Se refiere básicamente a que no deben existir muchas trabas o dificultades para poder obtener una forma favorable de la admisión o decisión, cosa que tengamos menos formalidades y solo prevalecer las formalidades esenciales. Acá hay tres cosas, ¿no es cierto? ¿Quién quiere explicarle, doctora, por favor? Bueno, complementando lo que dice mi compañero, es que también se podría dar un ejemplo que un ciudadano presenta un documento y si tiene algún tipo de error, en este caso le deberían dar la oportunidad de corregirlo, en este caso la autoridad o la persona competente en ese área, y no ponerle más trabas para que pues no le puedan dar algún tipo de solución. Bien. Acá te presentan tres, ¿no es cierto? Ustedes creo que todavía no están llevando derecho laboral, ¿no? Pero han llevado derecho penal, ¿no es cierto? Sí. En derecho penal les hablaba, por ejemplo, del indubio pro reo. ¿Qué es el indubio pro reo? ¿Qué era? Ya. Pro operario es lo laboral. Entonces, ¿qué es pro operario? ¿Ah? En paso se parece al trabajador, ¿no es cierto? Indubio pro operario. Entonces, ¿aquí qué te está diciendo? En caso de duda, yo la norma tengo que interpretarla a favor de quién, de la administración del administrado, ¿no? Entonces, lo primero que te dice, señor, presunción que de informalismo, las normas de procedimiento deben ser interpretadas en lo más favorable a quién, ¿sí? Al administrado, ¿no es cierto? En segundo lugar, te dice que los derechos e intereses no sean afectados por exigencias de aspectos formales, ¿no? Aquí no existen formalidades como de repente está en el proceso civil, ¿no? La etapa postulatoria, la etapa probatoria, rebelde si usted no contesta en esa fecha, yo qué sé, ¿no? En la administración no existe eso, ¿no? Si yo puedo subsanar hasta antes de emitir mi pronunciamiento, lo subsano. Si usted tiene la oportunidad de demostrarme que usted le corresponde hasta antes de emitir mi resolución, me presente el documento, ¿no es cierto? Aquí no hay formalidades, aquí prima las informalidades, el informalismo, ¿no es cierto? Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? Y por último te dice, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre y cuando esto no afecte a terceros, entonces yo te permito, en todo caso, que tú me presentes documentos, me presentes otras pruebas, puedas pedirme actuación de nuevas pruebas, me presentes en cualquier momento testigos, yo qué sé. Lo que me interesa es llegar a la verdad, ¿sí? Lo que me interesa es llegar a la verdad. Y por lo tanto yo no voy a poner formalidades, ¿sí? Para de repente trabar
una decisión que está esperando ¿quién? El administrador. ¿Sí? A eso se refiere con ese principio de formalismo. Y para ir terminando, principio de presunción de veracidad. ¿Qué es principio de presunción de veracidad? ¿Quién no ha participado? ¿Usted ha participado? ¿Puede participar, doctor, por favor? Gracias. Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. La presunción de veracidad por parte del administrado, los documentos presentados y las declaraciones formuladas siempre van a ser veraces, salvo prueba contraria. No. A ver. ¿Te participado? Doctor, lo que trabaja este principio es que de primera mano el administrado proporcionar la documentación hacia la autoridad administrativa la van a aceptar o la van a catalogar de veraz en primera parte. Y puede ser admitida de prueba en contrario, ya que con la fiscalización posterior van a evaluar la documentación que trae. Y si esta es catalogada como falsa o fraudulenta, se realizará la nulidad de la resolución. Este principio va más ligado al hecho de aminorar la carga que tiene la administración, ya que reciben directamente, sin una evaluación previa, de la documentación que se les está proporcionando. Ya. Se presume de que cuando el administrado presenta algún tipo de documento, ¿no es cierto?, o hace algún tipo de declaración, hay la presunción de veracidad. Yo le creo, ¿no es cierto? Usted presenta unas copias y dice que son copias del original, le creo. Si usted me declara y dice que no tiene antecedentes penales, yo le creo. Si usted dice que no tiene, presenta una declaración y me dice de que usted no tiene ninguna relación con la persona que está decidiendo, yo le creo, ¿no es cierto? Entonces, hay una presunción, presumo que es verdad lo que usted está indicando, ¿sí? Pero eso no significa que yo pueda hacer posteriormente controles posteriores, ¿no es cierto? Y verifique si usted ha hecho la verdad o no ha hecho la verdad, ¿sí? De repente pediré que el Poder Judicial me envíe un documento donde señale que si tiene o no tiene antecedentes penales, ¿no? Le pediré en todo caso que me traiga las originales, o yo también pedí las originales a la institución que supuestamente ha emitido estas originales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer controles posteriores, pero a priori yo le creo todo lo que usted dice, así como yo, ¿no? Yo le creo, usted me dice de que se ha levantado la mano para dar el control, creo, pero ¿por qué no va a creerle? No creo que me va a meter a esta edad, y mucho menos a una clase universitaria, ¿no es cierto? Entonces la administración también actúa de esa manera, ¿se da cuenta? Entonces, a eso se refiere presunción de veracidad, ¿sí? Y terminamos con el último de la buena fe, y la verdad que ahora sí me voy, ¿ya? Principio de la buena fe procedimental. ¿Qué te está diciendo ese principio? Bueno, ya que no quieren leer, yo lo leo. ¿Dice? Sí, doctor. Principio de buena fe procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. O sea que el administrador tiene que, como autoridad, dar buena fe de lo que está administrando respecto a la ley. El administrador no. ¿Qué te dice? Todas las partes que intervienen. ¿Quién interviene acá? Pues la administración, el administrado, el abogado, las partes o cualquier persona que intervenga. Yo presumo que está actuando de buena fe, pues, ¿no es cierto? No está yendo para molestar a la administración y pedirle algo que de repente sabe que no le corresponde, ¿no es cierto? O yo voy a presentar documentos simplemente para trabar ese procedimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a presentar certificados médicos, ¿por qué? Porque no quiero que, en todo caso, se dé de repente alguna testimonial y trabar lo que corresponde al procedimiento. No, te dice que todos tienen que actuar de buena fe, ¿no es cierto? ¿Ayudando a qué? Ayudando a que la administración, ¿sí?, otorgue un pronunciamiento en las fechas
establecidas, ¿no es cierto? Por eso te dicen esta parte, ¿sí? Los respectivos actos procedimentales guiados por el respeto, colaboración y la buena fe, ¿sí? Pero acá hay una parte, tú me interpretas, la autoridad administrativa no contra sus propios actos, salvo por supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. ¿Qué te quiere decir con eso? ¿Qué te quiere decir con eso? La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos. Si hubo una toma de decisión de parte de dos trabajadores administrativos, como tal no pueden contraponerse entre sí, pero sí pueden revisar de todo para intentar modificar eso en el juez en contra. ¿Qué? Sí, doctor. Es que podría haber un ocultamiento de los actos, si es que, como el ejemplo que di con mi compañera, si los dos trabajadores cometen una infracción, entre ellos se podrían incluir. Entonces, la otra entidad administrativa debe ser encargada de fiscalizar. No, te está diciendo acá, la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos. Yo he emitido un acto administrativo, he dado una licencia, un permiso, autorización. ¿Puedo actuar yo contra esas decisiones que ya he tomado? Te dice no, ¿no es cierto? Salvo, te dice, salvo que los supuestos de revisión de oficio. ¿Sí? Por ejemplo, tú has presentado y has adquirido ese derecho por aprobación automática, silencio administrativo positivo. Yo lo que puedo hacer es fiscalizar posteriormente, verificar si has cumplido o no has cumplido con los requisitos, ¿no es cierto? Esa es la excepción. Pero si no hay esa excepción, yo no puedo actuar. Si ya te di una licencia, yo no puedo en todo caso ir a fiscalizarte, ponerte una multa, no. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no puedo actuar contra mis propias decisiones, contra mis propios actos. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere el principio de buena fe procedimental. ¿Sí? No sé si hay una pregunta hasta ahí, por favor. Claro que sí. ¿Qué pasaría si usted agarra y ha adquirido un derecho por aprobación automática? ¿Qué es aprobación automática? Pues usted inicia un procedimiento y con la sola presentación del documento ya lo tiene por aprobado. Por ejemplo, DNI. El DNI es una taza, ¿sí? Una foto, ¿sí? Y de repente creo que cuando inició una copia de su partida de nacimiento, ¿sí? Entonces usted presenta esto, ya está aprobado por aprobación automática, ¿no? Entonces usted no va a esperar por parte de la RNE que lo notifiquen, señorita, que ha sido revisado, visto, por lo tanto ha sido aprobado para que usted no. Simplemente con eso le van a decir, señorita, pase a recoger su DNI tal fecha. Es aprobación automática, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasaría si usted de repente, porque quiere bajarse la edad, no quiere tener 19, sino quiere tener 17 años, ¿sí? Ha falsificado este documento? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer la administración? De repente puede verificar, cruzar información a, de repente, registro civil de la municipalidad donde usted se ha inscrito y le dicen, no, ese documento es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ha nacido en el año 2004 y por lo tanto, no es que haya nacido en el 2006, ¿no? Entonces no tiene 17 años. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso la administración? ¿Sigue ese acto vigente? No, va a declarar la nulidad. Por eso te dice, salvo supuestos de revisión de oficio. Yo voy a revisar si efectivamente cumplió o no cumplió con todos los requisitos, ¿sí? Y si no cumplió con todos los requisitos, voy a declarar ¿qué? La nulidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que te está diciendo esa parte, ¿no? Yo presumo, en principio, presunción de veracidad. También principio de fe. Usted ha actuado de buena fe, porque yo le creo, ¿no es cierto? Eso no significa porque yo le crea, yo no pueda revisar en todo caso lo que usted está presentando, ¿sí? A eso se refiere. ¿Listo, doctores? ¿Hasta ahí lo que nos quedamos? ¿Hasta aquí tenemos las 7? Ah, 7 y 15. Allá,
Ya, terminamos con ese principio, ¿ya? Principio de celeridad. Sí. ¿Quién quiere participar con el principio, el último principio de celeridad? ¿Nadie? Principio de celeridad. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote el trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable sin que ello revele a la autoridad el respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. A ver, doctora. Esto en sí busca la agilidad del procedimiento, ya que tiene que ser dinámico y su finalidad es que se dé en plazos razonables, que no se extienda demasiado. Te dice que hay que darle la dinámica, ¿no es cierto? Las partes tienen que colaborar para dar la dinámica que corresponde a ese procedimiento. ¿Qué entiende cuando dice evitando actuaciones procesales que dificulten el desenvolvimiento o constituyan meros formalismos? ¿Qué entiende? Cuando la administración da, digamos que pone algo, un requisito que sea demasiado dificultoso para conseguir, entonces... Actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento, ¿qué podría ser? De repente que usted presente ¿qué? Que pidan pruebas de algo. De repente que presente testigos y no es necesario, que no sea necesario. No sea necesario, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ya está, en todo caso, con los documentos es suficiente, pero usted quiere que se juzgue testigo cuando no hay la necesidad de esos testigos, ¿no es cierto? Y cuando dice meros formalismos, por ejemplo, le obligue que vaya con terno, le obligue que vaya de alguna forma, que eso no va a influenciar en la decisión, ¿se da cuenta? ¿Sí? Entonces lo que yo necesito es darle la celeridad para pronunciarme oportunamente. ¿Y qué entiende sin que releve a las autoridades de respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? ¿A qué creen que se refiere? Se puede referir a que de repente por yo hacerlo rápido, no actúa algunas pruebas, no realiza una inspección, no realiza un peritaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de repente al no realizar ello estoy vulnerando que el debido procedimiento, ¿no? Entonces te dice, perfecto, celeridad pero respetando el debido procedimiento, ¿no es cierto? El hecho que termines antes no significa, ¿sí?, que eres mejor, no. Lo que tú tienes que respetar en la dinámica del procedimiento es el debido procedimiento a fin de no afectar el derecho de la administración. Hasta ahí, doctores. Entonces nos toca el día jueves. El jueves entonces nos vemos. Porque estos competidores están ahí.
Ahí está, solo, queda con la otra ya. Ahí adelante. Pero eso fue 2 puntos hoy día, pues. Pero nuestra mano sería para esta parte. La que no redondea a 1. ¿Por qué? Porque otra, es normal. No.
encargada de cocina. Yo tengo que ir a la fiscalía otra vez a buscar práctica. ¿Estás buscando práctica? Pero por ciudad municipal. Esto es lo que ha publicado por el ¿Puedes enviarlo? No, tengo miedo. ¿Es complicado? No, es nomás, es algo simple. Tu currículum Una es- carta, dijo, ¿no? Si no tiene CV, una carta. ¿En qué grupo estaba? Derecho 2021. ¿Dónde está Florian? Pareció para no envíale nomás. Olvídame.